Y a las 6 de la mañana, 21 minutos, continuamos con más información aquí en Arriba Bogotá. Les contamos qué está pasando a nivel nacional, por supuesto, desde la capital colombiana, porque la Corte Constitucional suspendió el decreto de emergencia económica, por lo menos de manera provisional. Entréguenos información, Lorena. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Cómo fue la votación? ¿Esto qué implica para el país, para los colombianos? ¿Cuáles son los impuestos que se frenan? Detalles, adelante. Así es, Aníbal, básicamente, y para que lo entendamos de una manera muy fácil, la Corte Constitucional dijo, espere, necesitamos ver si efectivamente esta emergencia económica está justificada. Mientras tanto, la tenemos que congelar. Esto, por supuesto, es un hecho histórico, teniendo en cuenta que se trata de un decreto desde Presidencia. Profe, bienvenido a Arriba Bogotá, y cuéntenos un poco más. ¿Cuáles son esas condiciones por las cuales una emergencia económica efectivamente pues está justificada en el país? Bueno, según nuestra Constitución, la emergencia económica se justifica solo por situaciones sobrevinientes, causas extraordinarias que verdaderamente eran imprevisibles para el gobierno nacional, para las entidades públicas y que sobre todo afectan de manera directa la ejecución del presupuesto nacional o el recaudo. Que en este momento, digamos, esas condiciones no se cumplieron dentro de los, o bueno, es lo que se está tratando de determinar por la Corte Constitucional, si se cumplieron o no se cumplieron, pero no habría una causa justificada en la medida de una falta de planeación asociada a la ejecución. Uno de estos ejemplos es la emergencia económica declarada, por ejemplo, en la pandemia. En este caso, pues sí se tendrían todos estos parámetros para que efectivamente pues se emita un decreto. Sí, ahí muy buena la comparación. En la pandemia tuvimos un hecho sobreviniente. Toda la humanidad se vio pues encerrada de la noche a la mañana, los medios de producción bajaron su rentabilidad y el recaudo del Estado también disminuyó. Ahí se necesitaban unos medios urgentes para comprar vacunas, para mejorar la asistencia en salud, etcétera. Ahí había una causa sobreviniente, un hecho que no se esperaba ni en la planeación del Estado ni en la sociedad. Bueno, es importante también que veamos esos cambios a partir del 22 de diciembre cuando entró en vigencia, y es que el aguardiente, que estaba precisamente entre los mismos impuestos, pues tuvo este tipo de variación. Pasó de 43.500 a 51.200 aproximadamente. El tema de casinos, todos estos juegos electrónicos, con una tarifa ordinaria del 12%, luego del 17%, y pues también otro tipo de licores, pero mire, se han recaudado más de 800.000 millones de pesos solo en enero. Y una de las principales dudas es qué va a pasar con esa plática, si definitivamente se les devuelve a las personas que efectivamente han pagado estos impuestos, o qué va a pasar. Bueno, en regla general, lo que se paga al Estado queda como un recaudo efectivo del Estado. Y hasta la decisión que tomó ayer la Corte Constitucional, la decisión era válida. El acto administrativo se consideraba con una presunción de legalidad. Lo que se hizo en el marco de esa legalidad, pues ya quedó hecho y entra a las arcas del Estado a financiar los proyectos y programas del gobierno nacional. Pero de aquí en adelante no se puede recaudar. Que yo pagué impuestos de renta, que yo pagué impuestos por el patrimonio, que las compras de volumen, eso ya se pagó, no hay forma de pedir ninguna devolución y el Estado no tiene ninguna obligación en hacerlo. Muy rápidamente, entonces, ¿qué se viene? Lo único cierto es que a partir de ahora, pues volvemos a esos precios antes de esa emergencia económica. Ya podemos comprar ese aguardiente en 43.500, pero ¿qué se viene frente a las decisiones del gobierno? Pues más importante que las decisiones del gobierno es la decisión de la Corte. ¿Por qué? Porque la Corte no eliminó de plano la decisión, la suspendió. Todavía queda la decisión de fondo, una sentencia de fondo que diga si era constitucional o no. Y eso ya dejará en firme si estos impuestos son aplicables o no. Muchísimas gracias. Nosotros, por supuesto, tenemos las principales reacciones a continuación. La Corte Constitucional tomó una decisión frente a la declaratoria de emergencia económica. La suspendió mientras se surte un análisis completo del decreto emitido por el Gobierno Nacional el 22 de diciembre. Suspender provisionalmente el decreto legislativo 1390 del 22 de diciembre de 2025, por el cual se declara el estado de emergencia económica y social en todo el territorio nacional, hasta tanto la Sala Plena de la Corte Constitucional profiera una decisión de fondo. Nunca antes se había dado en la historia de Colombia que una convocatoria o un estado de excepción
fuese suspendido provisionalmente. Esta es una medida cautelar que por primera vez se toma. Para los expertos, el gobierno debe acatar de inmediato la decisión. No puede ni se puede proceder contra ella ninguna impugnación que suspenda esa decisión. Esa es una regla del derecho procesal. Cuando se toma una medida cautelar, debe cumplirse inmediatamente, independientemente de los recursos que contra ella se interpongan. Se constituye en una extralimitación en el ejercicio de sus funciones por parte de este tribunal, en la medida en que ni la Constitución Política, ni el Decreto 2067 de 1991, ni tampoco los decretos y las leyes que regulan los estados de excepción de guerra exterior, conmoción interior o emergencia económica, social o ecológica facultan u otorgan competencia alguna a este Tribunal Constitucional para suspender este tipo de decretos legislativos. Los impuestos o tributos que se estaban cobrando por cuenta del decreto expedido deben quedar suspendidos. Frente a los tributos o recaudos que ya se hubieran recaudado, será la Corte, cuando defina el fondo de este asunto, si confirma que evidentemente la convocatoria de la emergencia económica es contraria a la Constitución y la ley, será la Corte la que deba decir en el fallo cómo debe proceder el gobierno a restituir o a compensar esos dineros. En la decisión, los magistrados Héctor Alfonso Carvajal Londoño y Vladimir Fernández Andrade salvaron su voto, mientras que los magistrados Juan Carlos Cortés González y Natalia Ángel Cabo aclararon el voto en la presente decisión. Fin de lo. Esto, por supuesto, ha causado gran revuelo en el gobierno nacional. ¿Qué se indica por parte del presidente Gustavo Petro? Aquí se los contamos. Ante la decisión de suspender temporalmente el decreto de emergencia económica, el presidente Gustavo Petro señaló que habrían consecuencias. Ahora vendrán las consecuencias de hundir el decreto de emergencia. Por salvar el impuesto a los megarricos se trasladará y socializará una crisis mayor con pago de la crisis, que intentarán en el nuevo Congreso que sea de la sociedad, y nosotros buscaremos siempre impedirlo. Al acabar la emergencia social, la Corte Constitucional hoy está protegiendo a los más ricos, a los que más tienen, entre 3.000 y 104.000 millones de pesos. No hay derecho que esto haya pasado. El gremio de comercio exterior también reaccionó ante la decisión de la Corte Constitucional. Creo que es una buena noticia para el país. La Corte suspende el decreto mientras hace un estudio de fondo. Lo que hemos señalado desde el sector privado es que no hay hecho sobreviniente que justifique la declaratoria de emergencia económica. Por su parte, figuras políticas también opinaron sobre esta suspensión. Celebro que la Corte Constitucional le haya puesto el freno al inconstitucional decreto de emergencia económica de Petro que impuso pasando por encima de nuestro Congreso. Por primera vez en la historia de Colombia, la Corte suspende un decreto presidencial que a todas luces buscaba meterle la mano al bolsillo a los colombianos con más impuestos y daños económicos que podían ser irreversibles para nuestro país. Así de mezquina es la derecha en este país. Súmele algunas representaciones gremiales empeñadas en detener el avance de las transformaciones sociales en Colombia. Por una apabullante votación de 6-2, la Corte Constitucional decidió suspender el decreto de emergencia económica expedido por Petro. No había hechos sobrevinientes, imprevistos y graves que la justificaran, solo derroche, como el contrato de Nerú que acababan de renovar. Se espera que la Corte Constitucional revise a fondo el decreto de emergencia económica y tome una decisión definitiva lo más pronto posible. Y es que es necesario que pongamos nuevamente sobre la mesa estas cifras, porque son 814.000 millones de pesos los que ya se han recaudado, y se estimaba que si pues continuaba en vigencia se podría recaudar 11,4 billones. Esto, por supuesto, también generó diferentes reacciones desde departamentos, en donde se indica que la medida precisamente escuchó todas las peticiones frente a los nuevos impuestos de licores y de diferentes productos.
Los gobernadores y gobernadoras del país acogemos con profundo respeto la reciente decisión por parte de la Honorable Corte Constitucional como garante y guardián de la Constitución del 91, que busca una efectiva separación de poderes, independencia de la justicia y un pilar fundamental que es la verdadera autonomía y descentralización de las regiones de Colombia. En cuanto a lo que tiene que ver licores y cigarrillos, para nosotros los territorios es una decisión acertada y muy oportuna. Y muy oportuna porque esto nos iba a generar unos impactos muy negativos en nuestros territorios, sobre todo en lo que tiene que ver con la salud, para el pago de régimen subsidiado que es para los pobres a la ADRES. Segundo, para educación, para el pago, por ejemplo, de la alimentación escolar, el transporte y, por supuesto, para el deporte, que también nos afectaría estos recursos. Ahora hablemos también desde el ámbito político, porque para muchos esto fue un decretazo después de que se hundió precisamente la reforma tributaria. Aquí no hay hechos sobrevinientes. Aquí hay que defender la separación de poderes y la democracia, no a un gobierno autoritario, ha expresado la Corte Constitucional en el mismo sentido de las comisiones económicas del Congreso del BTU. La Corte evita que se empiecen a aplicar impuestos desde ya sobre una emergencia económica que tiene enormes dudas de inexequibilidad. No tiene sentido que un gobierno fabrique una emergencia económica para después decretarla. Y esta particular emergencia económica no corresponde aparentemente a hechos sobrevinientes ni excepcionales ni materia grave en el tema económico. Desde los sectores económicos y además de esto, desde FECODE también hay diferentes reacciones. No se puede decretar una emergencia económica por razones que ya se conocían, por hechos que no eran sobrevinientes y mucho menos porque el Congreso de la República no hubiera aprobado un proyecto de ley tributaria o una ley de financiamiento presentada por el Gobierno Nacional. Es muy importante también desde el punto de vista constitucional que se haya dado este paso por primera vez, ya que de lo contrario considera la Corte y consideramos muchos colombianos se hubiera podido producir un efecto irreparable. Un decreto de emergencia económica permite los subsidios, permite las ayudas económicas, permite las ayudas alimentarias y es inconcebible que en nuestro país se haya tomado una decisión tan grave. Nosotros, por supuesto, estaremos muy pendientes a las nuevas reacciones y también a los nuevos anuncios por parte del Gobierno Nacional. Continúen con más en Arriba Bogotá, que sí le responde a la ciudad.